La redacción de informativos de Radio Andújar nos ofrece en el espacio Tertulia entre dos, un programa dirigido y presentado por Paqui Esteban. Hoy nos acompaña Paco Huertas. Tiene 52 años, es economista y es alcalde de Andújar. Buenas tardes. Hola. ¿Me permite usted que lo tutee? Por supuesto. Vale. ¿Le gusta Enya? Me gusta. Entonces nos va a acompañar de fondo, que va a estar fenomenalmente bien. Paco, es que hay una cosa. Nosotros en la radio tenemos... Bueno, viene con nosotros desde siempre, ¿no? Las autoridades, nuestros entrevistados siempre son de usted. Más allá de lo que luego nuestra amistad, nuestra cercanía nos permita fuera de micrófono tutearnos y ser pues lo que somos, ¿no? Pero cuando el micrófono se abre, aquí es autoridad. Yo estoy muy agradecido de volver a ser Paco para mucha gente. ¿Sí? Sí. ¿Se lleva eso mejor? Se lleva mejor. Bueno, pero a mí me consta que a Paco Huertas lo sigue parando mucho la gente y, sí, bueno, y seguramente todavía con reminiscencias políticas, ¿o no? Sí, todavía pretenden que se solucione cosas. Ah, sí. Digo, este problema, ¿no? Y hace uno lo que puede. Pero sabiendo que ya no eres alcalde, o en la confianza de se lo pido a un amigo que me eche una mano. Bueno, supongo que porque conozco mucha gente, me conocen también y bueno, por si puedo hacer algo. Siempre suena que algo queda, ¿no? Siempre se puede echar una manita. Por eso. Bueno, a todo esto, ¿cómo estás? Lo primero. Bueno, pues ahora bastante mejor que hace una temporada. He pasado un año regular, que tuve un proceso difícil con un problema con la medicación que me llevó a tener una crisis bastante importante el año pasado en el verano, pero de la que afortunadamente pues me he recuperado y bueno, pues intentando vivir el día a día de la mejor manera posible. Esto es como una batalla diaria, ¿no? Una batalla diaria y una sorpresa cada día, porque cada día te molesta algo distinto. ¿Cómo es una enfermedad muy divertida. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Parkinson. Claro, a mí me lleva esto a preguntar, ¿había antecedentes en la familia? Pues sí que había, pero llevo esperando un estudio genético como año y medio, a ver si es genético el mío o no, pero todavía no tengo el resultado, así que no te lo puedo desvelar, no lo sé ni yo. Yo creo que hoy nos va a servir para ayudar a mucha gente, porque el Parkinson es una enfermedad que hay quien nos dice desde la Asociación de Andújar que todavía no se le da visibilidad. Ahora que la conoces desde dentro en todo este tiempo, ¿qué opinas al respecto? Pues pienso que ni se le da la visibilidad que se debe, ni se le da el tratamiento que se le debe a esta enfermedad. O sea, para empezar, por ejemplo, la propia atención en la sanidad pública, pues no se adapta ni siquiera a los requerimientos que exige la enfermedad, que va teniendo variaciones en periodos de tiempo bastante más cortos de los que pasan entre una visita y otra, ¿no? O sea, nos están visitando en Jaén a los que vamos de forma permanente entre 6 meses y 9 meses, y claro, en 6 meses puedes tener oscilaciones y requerir adaptaciones de tratamiento y no hay ninguna alternativa nada más que la privada. Y en la privada también se pueden equivocar, como ha sido en mi caso. O sea, que en mi caso se equivocaron en la privada, no fue ni siquiera en la pública, ¿no? O sea que... Y además es una enfermedad que no está muy vinculada a tenerla a edad temprana, está muy vinculada con personas más mayores, y los recursos quizás están más adaptados para atender a personas de más edad que a personas que como yo la tienen de forma temprana. Claro que esa es la sorpresa, ¿no? Sí, y esa es la sorpresa, ¿no? Que te encuentres que no hay recursos ni en la sanidad pública, pero tampoco ni en ningún otro sitio, ¿no? Porque muchas veces no es tanto el hecho de tener un fisioterapeuta o hacer terapia, sino el hecho de poder asimilarlo adecuadamente y saber encajar que tu vida a partir de ese momento pues va a cambiar para siempre, ¿no? Y tienes que adaptarte a las circunstancias. Y muchas veces se necesita incluso apoyo psicológico, ¿no? Que no está previsto tampoco en ningún sitio, ¿no? Y por tanto, como todas las enfermedades mentales que desafortunadamente conozco también por el caso de mi madre, que también se vio afectada durante muchísimos años por problemas de salud mental,
todo lo que tiene que ver con el cerebro parece que es de segunda categoría, ¿no? Y los recursos que existen en la actualidad, pues ni en el caso del Parkinson ni en el caso de muchas otras enfermedades están lo suficientemente desarrollados y adaptados. Claro, pero parece mentira que esto no es nuevo, que se conoce, ¿no? Y que se dé a un paciente 6 meses entre una visita y otra, cuando se sabe que en esos 6 meses la evolución de la enfermedad puede trastocarlo todo. Efectivamente, o sea, y además con un tiempo de atención que no es suficiente, porque al ser una enfermedad que afecta a lo físico y a lo psíquico, pues una valoración adecuada requiere de tiempo, y apenas pues disponen en la sanidad pública de 15 minutos para hacerte la valoración, que es a todas luces insuficiente, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas con la enfermedad, con el Parkinson? Pues yo recuerde, creo que fue el 1 de enero del 21, no, el 4 de enero del 21 creo que fue el día que tuve diagnóstico, pero ya tenía síntomas desde hace más tiempo. ¿Qué tipo de síntomas son? Bueno, pues cada persona tiene síntomas distintos, es lo que he podido aprender hasta ahora, ¿no? Hay personas que se le manifiestan más con temblores, en mi caso no es tanto así, aunque también tiene algunos temblores, pero en mi caso son más leves. En mi caso se refleja más con bradicinesia, que es lentitud en los movimientos, lentitud a la hora de razonar, pensar y hablar, y en rigidez, eso en mi caso. Pero puede tener mucho más sintomatología, ¿no? Puede tener desde visión borrosa a distonía en alguna parte del cuerpo. De hecho, el problema que tuve yo con el tratamiento vino a consecuencia de que tenía una distonía en la parte izquierda que me hacía cojear con la parte izquierda, y para corregir la distonía pues pensaron los neurólogos que era mejor aumentar la dosis de levodopa, que es el medicamento que se utiliza para generar artificialmente dopamina, y en lugar de mejorarlo lo que hacía era empeorarlo cada vez, hasta el punto de que tuve una sobredosis por dopamina, por levodopa, ¿no? Entonces, bueno, pues son diferentes y además van oscilando, y en el mismo día pues puedes tener momentos de lentitud, puedes tener momentos de rigidez, puedes tener momentos de dolor. Habitualmente va acompañado de dolor en la mayoría de los casos, tanto la lentitud como la rigidez, ¿no? Como la distonía. Y bueno, pues es algo frustrante el no saber qué te espera al día siguiente, ¿no? Y saber que a lo mejor estás bien a las 11 de la mañana y a las 12 pues estás hecho polvo, ¿no? Bueno, todo esto es un proceso de adaptación, ¿no? Porque una de las cosas que enfermedades como esta, ¿no?, sacan a la luz es que hay que trabajarse mucho la cabeza, ¿no? La mente tiene que estar siempre activa y preparada para asumir que esto es un reto diario, que se sale, que se vive con esto, que se puede vivir, pero que es un reto diario, una lucha diaria. Así es, la actitud tiene mucho que ver, ¿no? Afortunadamente yo creo que soy una persona optimista por naturaleza, y siempre la actitud creo que me acompaña, ¿no? Tiene unos bajones como todo el mundo, pero es tan importante cuidar el aspecto físico con ejercicio diariamente, ¿no? Tienes que hacer diariamente estiramientos, tienes que moverte un mínimo cada día sin intentar lesionarte, porque también las rigideces provocan que los músculos estén muy tensionados y muchas veces derivan en lesiones. Pero la parte emocional, en mi caso, también es mi caso, ¿no? Porque otras personas no tienen esa sintomatología tan desarrollada, pero en mi caso lo emocional me afecta bastante. Lo emocional me produce rigidez y me produce bradicinesia, ¿no? Entonces también tiene aspectos psicológicos el convivir con la enfermedad, ¿no? ¿Y cómo es el día de Paco Huertas? Porque claro, Paco Huertas ha tenido muchas etapas en su vida, profesionales y en la política, luego la vemos ahí a salto de mata, pero el día de hoy, que hay que batallar con una enfermedad, que nos gusta abordar este tema porque hay muchas personas que ahora mismo, digamos, te tienen de ejemplo, ¿no? Gente que tira la toalla, gente que dice, bueno, esto para mí ya es un antes y es un después. Esta mañana concretamente hablábamos con un coach que nos dice cómo la mente, cómo nuestro poder mental, nuestra capacidad de aceptar y de luchar para el día a día puede salvarnos la vida en infinidad de ocasiones, haciéndonos que nuestro bienestar mejore. No solo mejore, sino que lo afiancemos para decir, esto he llegado hasta aquí, puedo llegar más allá, puedo mejorar aún más. Totalmente convencido de lo que estás diciendo. Además, yo he contado con apoyo terapéutico que me ha venido bien, y de hecho yo creo que lo que más me ha hecho mejorar
De hecho, fue lo que me hizo afrontar la situación de la sobremedicación, fue el apoyo terapéutico. Fue lo que me hizo pensar que algo iba mal, porque todo indicaba que iban las cosas a peor, ¿no? Y también hay que tener la determinación y la fortaleza de decir voy a parar porque esto no va bien y yo sé que no va bien, ¿no? Y lo haces en contra incluso de los criterios médicos y al final terminas teniendo razón, ¿no? Pero en el día a día es fundamental la actitud, o sea, absolutamente fundamental. Y en mi caso en concreto, que me afecta también desde ese punto de vista más psicológico, pues mucho más, ¿no? Yo afortunadamente pienso que no he dejado eso casi nunca atrás, ¿no? Quizás en los peores momentos de la crisis del año pasado quizás sí, ¿no? Pero a día de hoy pues te levantas siempre intentando hacer algo de ejercicio y estiramientos para poder ser una persona más o menos normalizada. Tener un mínimo de movimiento aceptable que te permita desplazarte, y voy a trabajar cada día, vuelvo, hago la comida, como, por la tarde hago deporte, estoy estudiando alguna cosa también, leo mucho, hago bastante terapia, hago yoga, hago pilates, hago también circuitos de gimnasia, en fin. Madre mía. Voy compaginando una cosa con la otra. Pero eso es estirar mucho el tiempo. Entonces, ¿a qué hora te levantas? A las 6:30. A las 6:30 y primero estiramientos. Primero estiramientos. Bueno, ya nos parecemos en algo. Pero yo me levanto media hora antes. A las 6. A las 6. Buena hora para despertarse. Y hago estiramientos también. Yo también hago estiramientos. Hago por lo menos 20 minutos, 25 minutos de estiramientos. Música relajada. Ahí está. A pensar un poquito en lo que te espera durante el día. Una buena respiración. Una buena respiración. Ejercicios de respiración. Todo eso es muy importante. Y estirar. Y parece que es una tontería y no lo es. Bueno, en mi caso no lo es, tanto que marca la diferencia entre tener un día normal y no tenerlo. Exactamente. O sea, en los días que lo hago puedo desempeñar mi trabajo con normalidad, y los días que por cualquier circunstancia me lo salto, pues voy arrastrando consecuencias durante todo el día, ¿no? Cambia absolutamente. Que te levantes temprano con tiempo para hacer lo que tienes que hacer de forma tranquila, te permite tener una vida más normal a lo largo del resto del día. Ejercicio, estiramiento, respiración y una ducha y a trabajar. Eso es. Luego me ha gustado eso, o sea, a la vuelta a Andújar, es porque trabajas en la Diputación Provincial. Eso es. ¿En qué consiste tu trabajo? Y pues, ya después me paro en una cosa que has dicho que me ha gustado mucho. Vale, pues ahora mismo estoy desempeñando el puesto de director adjunto de fondos europeos. Y la verdad que, bueno, pues muy contento, ¿no? Porque he podido aprovechar la experiencia que ya tuve con fondos europeos en el Ayuntamiento de Andújar para hacer que ahora en este nuevo marco de financiación comunitaria, pues la Diputación opte también a los famosos fondos EDUSI, que tienen otro nombre, pero de no tener la Diputación ningunos fondos en el anterior marco plurianual, pues este año hemos conseguido poder llegar a 54 municipios con aproximadamente 42 millones de euros, ¿no? Y ha sido una de las provincias que más fondos ha recibido en España. ¿Eso significa que ese es, digamos, tu papel, salir a Europa a buscar dinero? Bueno, es el papel del área en la que estás, de mi diputada y del presidente de la Diputación. Salir a buscar dinero. Efectivamente. Para la provincia. Que lo tuvieron claro y crearon el área de fondos europeos en este mandato, que está teniendo unos resultados, yo creo que bastante aceptables, ¿no? E inesperados. Yo creo que nadie esperaba que se le sacara tanto rendimiento a un área de nueva creación. Hombre, son muchos dineritos para los municipios de la provincia, y estamos ¿no? muy contentos porque ha costado mucho trabajo conseguirlo, ¿no? Pero bueno, tenemos un buen equipo y personas muy válidas y responsables al frente. Claro, hay que decir, bueno, dices, me ha servido mi experiencia en el Ayuntamiento de Andújar, ¿no? En esa área económica uno ya se mueve de manera que no le suena a chino, ¿no? Todo lo que hay que ir a defender en Europa para traerse dinero para la tierra. Claro, es que entrar en el circuito de la financiación europea supone pues tener que familiarizarse con una serie de conceptos y una serie de principios y requisitos inexcusables. Para los que los ayuntamientos pues no estaban preparados porque no lo habían hecho nunca, porque tampoco se había confiado nunca en los ayuntamientos para gestionar fondos europeos hasta el anterior mandato, bueno, el anterior marco comunitario que se hizo con los municipios de más de 20.000 habitantes, pero esa financiación no había llegado a los de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Y yo me alegro fundamentalmente porque al final toda la administración, la local, la autonómica y el Estado son las tres administraciones.
pero para según qué cosas parece que los ayuntamientos éramos como menores de edad, ¿no? Y el hecho de que con el plan de recuperación se pusiera tantísimo dinero en manos de las entidades locales para que lo gestionaran y lo hayan gestionado bien, yo creo que ha sido una prueba de mayoría de edad y una prueba de fuego que ha superado las entidades locales con nota, ¿no? Y ha venido por tanto para quedarse, y le viene bien, yo creo que al conjunto de la ciudadanía, porque los ayuntamientos son los que mejor conocen las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Bueno, recuérdame cuál era tu profesión antes de aparecer en el mundo de la política, porque está relacionado con todo esto que estamos hablando. O sea, no estás ejerciendo de una cosa que te han puesto ahí de cualquier manera. No, ya había trabajado en la administración en alguna ocasión. Y de hecho, yo empecé trabajando en el Ayuntamiento de Andújar. También lo hice eventualmente en algún organismo de la Junta de Andalucía dedicado a la innovación. Pero aparte de eso he hecho muchas cosas, porque empecé haciendo formación. Después me puse a vender, fui director de marketing de una empresa de informática primero, cuando me fui de Andújar. Después estuve vendiendo señalización turística durante 8 o 9 años. Después monté mi propia empresa, me fue mal, la tuve que cerrar, fracasé como empresario. Y coincidió prácticamente con el inicio del tiempo que dedica a la política, que por otra parte ha sido la menor parte del tiempo de mi vida profesional. Dedicarte a la política, ¿no? Claro. ¿Qué estudiaste? Estudié económica. Se llamaba licenciatura en Ciencias Empresariales y Económicas. Ciencias Empresariales y Económicas. Pero a mí me han dicho que estuviste en el extranjero también. Sí, estuve un año de Erasmus. Yo fui de Erasmus en el año 95. Estuve en Gales un año, un curso académico, y un semestre en una universidad de Boston, en Boston University en Boston, en Estados Unidos, a través de un convenio que tenía con la Universidad de Granada. Estuve haciendo allí un concentrado en economía internacional. Bueno, un economista que ha hecho de todo. Un poco de todo. De todo, hasta vendido señalización, has dicho. Señalización turística, sí. Me gustaba mucho ese trabajo. Eso de señalización turística, que esto que vemos los carteles, esto que vemos... Sí, los carteles turísticos que vemos en las playas, la señalización, por ejemplo, que hay en los monolitos que hay en los hospitales, en los centros de transporte, en los puertos. Hay distintos tipos. Es la que no esté estandarizada. Hay señalización estandarizada, que es la que encontramos en las carreteras, la que responde al código de circulación. Pues todo lo que no responde al código de circulación se fabrica ad hoc y se vende como señalización turística y equipamiento urbano. Ajá. Bueno, y de pronto toda esta actividad se queda un poquito aparcada y apareces en el mundo de la política. Que bueno, estuviste de concejal en tiempo. De concejal desde el 2003, sí. Lo que pasa es que compaginaba mi trabajo con la política. Con ¿no? la política, trabajaba en Sevilla y estábamos en la oposición y venía para las comisiones, para los plenos, siempre que mi responsabilidad lo exigía, pues venía por aquí, ¿no? Y apareces de candidato, ¿no? Cuando ya apareces de candidato, ¿es un salto que empieza a cambiar tu vida? Sí, la marca muchísimo, porque además yo no esperaba, si me hubieran preguntado, ¿qué te digo yo? 6 meses antes hubiera negado siempre que algo que fuese a hacer en mi vida o que quisiera hacer fuese presentarme de candidato a unas elecciones o ser alcalde, no lo había contemplado nunca, ¿no? O sea que son de esas circunstancias a las que te enfrentas la vida, porque el camino te lleva ahí sin que tú lo hayas decidido. Pero bueno, la verdad es que una vez que fui candidato, y sobre todo los 4 primeros años que estuve ya de portavoz en la oposición, pues me resultó un reto apasionante del que disfruté muchísimo, y tanto en la oposición como en el gobierno, como en la alcaldía. Los 2 periodos me parecieron tremendamente enriquecedores, una forma distinta de afrontar, de convivir con la gente de tu pueblo con la que siempre has convivido, pero una forma distinta, y de aprender muchísimo más en profundidad la idiosincrasia de la gente con la que has crecido. Y después era un trabajo muy versátil que te permitía aprender de muchísimos campos de la vida, y sobre todo que estar en política implica estar en un sitio donde puedes solucionar cosas que la gente no puede. Y eso me parece que tiene un valor increíble, ¿no? De hecho, cuando miro atrás no te sientes tan orgulloso de la infraestructura o de la financiación o de la deuda como de las cosas que has hecho por personas a las que sabes que con un pequeño gesto algunas veces es insignificante para ti, porque estabas en el sitio donde se podía hacer
lo que se tenía que hacer, pues le has cambiado la vida a alguien, ¿no? Que creo que es lo más bonito que te queda. Lo que queda son las personas. Son ¿no? las personas. Sí. Lo demás pasa. Lo demás, bueno, pues un día está, otro día no está, en fin, va cumpliendo, supone crear trabajo, otros se destruyen, pero cuando has influido de forma determinante en la calidad de vida de alguien, pues eso se queda en esa persona para siempre, creo. Sí, pero hay muchos alcaldes, muchos políticos que les gusta que queden las placas. Esto se hizo estando de alcalde. No, tampoco le he dado yo mucha importancia al tema de las placas. De hecho, no creo que colocara mucho mientras fui alcalde, y algunas de ellas se han quitado ya incluso, o sea que... Efectivamente, había pocas de las que la han quitado. Algunas la han quitado, sí, pero bueno, no creo que tenga tanta importancia. Es bonito eso que has dicho. Queda mejor lo que se queda en tu corazón al final, ¿no? Claro. Y es lo que has podido ayudar a una persona en un momento determinado. Que te cruzas con ellos por la calle y le ves la mirada, pues el gesto de cariño, y más sabiendo que ahora pues eres tú el que está pasando por dificultades, ¿no? Uh-huh. Y eso pues eso es imborrable, eso no me lo quita nadie. Uh-huh. Oye, volviendo al tema del Parkinson, hubo un momento en el que... Cuando tienes que abandonar la política, ¿hubo ahí un lapsus de tiempo de reposo, de descanso? ¿Tuvo que ser así obligatorio, de aislamiento? Sí, bueno, la verdad que fíjate, me lo está diciendo. ¿De desconexión? Me lo está diciendo y ni siquiera recuerdo esos meses posteriores que me está diciendo que fueron de desconexión. Bueno, la verdad es que de lo que se trataba era precisamente de eso, ¿no? Si lo dejaba era porque consideraba que si no estaba al 100% para desempeñar mis responsabilidades, tenía que dejar paso a que lo hicieran otros, ¿no? Y bueno, pues entiendo que y entendía, vamos, yo de hecho lo consideré así desde el primer momento, que si te ibas, te ibas. O sea, y eso supone pues desaparecer en el ámbito, en la escena, en la arena política, ¿no? De todas formas era mi pretensión también, porque siempre dije que mi vida política hubiera durado hasta estar 8 años en la alcaldía. Y realmente, bueno, pues me quedó, bueno, pues esa cosilla de no haber podido irte a los 8 años, que era lo que quería, ¿no? Y haberlo adelantado antes. Pero en el momento en el que fui consciente de que el estrés que generaba, hubo dos motivos fundamentales. Primero, que el estrés lo que hacía era empeorar mis condiciones de vida, y el estrés es algo implícito a la alcaldía si te lo tomas en serio, y sobre todo pues que la merma en tus condiciones físicas tampoco me permitía estar al 100%, ¿no? Con lo cual yo creo que tomé la mejor decisión para mí, para mi familia fundamentalmente, pero también para el conjunto de los vecinos y vecinas, que se merecen tener al mejor y en las mejores condiciones al frente del ayuntamiento, ¿no? Bueno, y cuando uno está en esa... Yo creo que es doloroso lo que debía decir, ¿no? Pero cuando uno está en ese momento asumiendo una realidad tan dura, tan fuerte, como es tengo Parkinson, que en el principio no estaba muy claro lo que era, ¿no? Al principio no lo asume, he tardado mucho en asumirlo. En asumir que tienes Parkinson, y a tu alrededor quien te conoce, tu rival, por decirlo de alguna manera, hace una burla pública sobre lo que tienes, poniendo en duda que sufres una enfermedad, como el tiempo lo ha dicho y se ha demostrado, y con cosas que pasaron entre medias, uno cómo se siente, cómo lleva eso. Pues mira, la verdad es que a mí no me afectó tanto el hecho en sí, porque cuando estás en política estás acostumbrado a que se haga demagogia. Pero eso es muy fuerte, estamos hablando de la salud de una persona. Te sorprende cuando es un caso como este, ¿no? Y además haciéndolo contra alguien que precisamente ya desaparecía de la arena política, ¿no? Es decir, que ya no era, yo ya desde ese momento no soy el rival a batir, ¿no? Entonces era como gratuito, ¿no? No me dolió tanto directamente eso como el impacto que tuvo en mi familia, porque mi familia, mi entorno más cercano, mi hijo y mi mujer, pues ya lo estaban viviendo como algo difícil. Tenían además que estar pendientes de cómo me encontrara yo, y a ellos les afectó muchísimo. Y pasaron una semana horrible, ¿no? Y me dolió bastante más el impacto que tuvo en ellos que lo que me dolió a mí directamente, ¿no? Porque honestamente pues hasta me lo esperaba. Es muy fuerte, ¿no? Esperar que se pueda atacar a una persona que dice me voy porque estoy enfermo y voy a ver qué es lo que me está pasando. Y además con nada por ganar, o sea, que se tiene que ganar de ahí, ¿no? Porque si te estás enfrentando con alguien, pues
para conseguir algo, pero es como, no sé, liarse a mamporrazos con alguien que se ha bajado del ring, ¿no? Que ya no está en la pelea. No lo entendí en aquel momento, sigo sin entenderlo. No me sorprendió, pero me dolió bastante la semana que hicieron pasar a mi familia. Bueno, y cuando ya se ve que Paco Huertas deja la política por esta situación, afortunadamente se asume con el tiempo, uno está en tratamiento y eres joven, tienes que seguir trabajando porque tienes la manía de comer, creo. Todavía sí. Y paga, y la manía de pagar facturas también las tienes. Totalmente. Madre mía, entonces hay que seguir trabajando, ¿no? Y te incorporas de nuevo a tu trabajo y empiezas a hacer frente a la vida. Y se sabe lo que ha pasado. ¿Te ha venido alguien a pedir perdón o a decir, disculpa, Paco, que no, aquello... Eso no se lleva. Eso no se lleva, ¿no? Eso no se lleva. Ahora vivimos en una época en la que ese tipo de gestos no se le da valor, ni nadie los considera ni los tiene en cuenta. Pues desafortunadamente, ¿no? Creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, pero de todo este proceso, sea con Paco Huertas, hubiera sido con otra persona que sabes que está enferma, que está mal y que se trató en mal, no peor, y que hubo situaciones vejantes, yo me hubiera comportado de la misma manera. O sea, Paco Huertas hubiera sido cualquier otra persona. Pero vi una cosa en público que me llenó de pena, de rabia, y concabe con tu mujer como protagonista. En esa semana en la que se ponía en duda que estabas enfermo, no sé qué es lo que pretendían algunas personas demostrar, decir, o qué es lo que pretendían con aquello, que era tal la desesperación de tu familia para demostrar que Paco se tiene que ir porque está enfermo, está intentando saber qué es lo que le pasa, el estrés de la política lo perjudica. Podrá dedicarse a otra cosa, pero a esto no puede dedicarse, no va a estar al 100%, se tiene que ir. Y se seguía poniendo en duda, cada uno con sus herramientas y con sus armas. Ver a Cabe en un acto público, sacar los papeles médicos de diagnóstico, o sea, diciendo, es que estos son los papeles médicos, ¿no? Llegar hasta ese punto de tener que justificarse ante la mediocridad de personas que no merecían ningún tipo de justificación, fue para mí el dolor de una familia. Pero era fruto de la impotencia, ¿no? De no saber qué más hacer, porque estaba dicho por activa y por pasiva, pero bueno, no sé si piensa que alguien piensa que se puede montar una estrategia política sobre la base de una enfermedad, no sé. Yo no lo haría nunca y ni lo he hecho ni lo haré, ni lo entiendo ni lo comprenderé jamás, pero bueno, cada uno allá con sus actos, ¿no? Oye, pero se aprende cosas de toda esta situación sobre las personas. ¿Has aprendido? A mí me ha cambiado un poquito la percepción, actos como ese y alguno más que me ha ocurrido con posterioridad, porque yo soy de los que piensa que la mayoría de la gente es buena, porque si no, no hubiéramos matado ya entre todos. Y suelo confiar en la buena voluntad de la gente, ¿no? Y la verdad es que es algo que siempre hago a priori. A priori todo el mundo me parece bueno hasta que no me demuestre lo contrario. Algunas veces me lo tienen que demostrar hasta 2 y 3 veces, ¿no? Eso está bien. Pero fíjate que eso ha cambiado, ¿no? Ahora ya miro con más, después de algunos episodios que han ocurrido, pues miro con más recelo a la gente y hago una doble evaluación antes de tirarme a tumba abierta. Sí que te cambia un poco. La percepción, ¿no? La percepción de la gente, sí. Ya no te puedes confiar en la buena blanda, ¿no? Claro, vas con el pie echado, ¿no se dice así? Con el pie echado. Pero se aprende. Con algo más de confianza. Pues se aprende, claro. Para cerrar un poquito tu círculo y valorar más, por ejemplo, a tu familia, ¿no? Y saber el papel que tiene la familia en todo esto. Está claro. Vamos a dar un saltito, porque ya ha pasado todo, ya estamos aquí situados en el 2025, pero han sido unos años en el mundo de la política en la que Paco Huertas ha tenido que superar muchas cosas. ¿Te dice algo la palabra traición? ¿O no? Fíjate que sí, le da muchas vueltas también a ese aspecto, ¿no? A las situaciones que viví, ¿no? Con concejales que se adscribieron al grupo de no adscritos, ¿no? En un momento dado, y que supusieron la división del gobierno municipal, y que a pesar de eso volvimos a ganar las elecciones, ¿no?
Pues sí, forma parte de casi de la misma cuestión que estábamos hablando con anterioridad, ¿no? De cosas que jamás te esperas de según qué persona, ¿no? Jamás te esperas de un rival político que llegue tan bajo para intentar conseguir no sé qué, y tampoco comprende la traición de la gente que está más cerca de ti, ¿no? Pero eso me hace ser más precavido, me ha hecho aprender que no todo el mundo es bueno, como te he dicho antes. Y bueno, reflexionando, pues también he hecho mi análisis, ¿no? Quizás me ha faltado liderazgo en un momento dado, o sea, un poquito más perspicaz, o tener la guardia más alta. Quizás también ha formado parte de mi haber, ¿no? El no haber actuado de forma que según qué cosas no se hubieran producido. Pero en cualquier caso, ¿verdad? Yo creo que he vivido la política siempre de una forma muy sana y muy constructiva. Siempre he partido de que tenía que tener un sitio donde llegar, un proyecto, una visión política de lo que quería hacer en política, y eso ha sido lo que ha guiado mis actuaciones, ¿no? Que con toda la buena fe que he podido en cada momento. Algunas veces se me ha dicho que abusaba del buenismo. Bueno, pues sí, he abusado del buenismo y eso me ha traído consecuencias. Soy así, no voy a cambiarlo ahora, ¿no? Pero a mí me ha hecho conseguir muchos objetivos y alcanzar muchas metas que tenía establecidas dentro de esa visión que creía compartía con todos, y se ve que no con todo el mundo. Y me siento satisfecho de mi paso por la política durante el tiempo que he estado dedicado a esa responsabilidad. Bueno, también te habrás encontrado con gente buena, ¿no? Muy buena. Muy buena, la mayoría, ¿no? Estamos hablando de casos muy puntuales, muy excepcionales, ¿no? Y que afortunadamente no fueron capaces de cambiar el ritmo de las cosas, ¿no? O el camino que llevaban las cosas, pero sí que me afectó, ¿eh? Puede ser que... Por lo personal quizá, ¿no? Claro, las traiciones de las personas que aprecias duelen incluso más que las afrentas de un adversario, ¿no? Porque de un adversario al final no te pilla por sorpresa, por bajo que sea, ¿no? Pero lo del compañero que tienes sentado a tu lado tantas horas durante tanto tiempo, con el que supuestamente compartes tantas cosas, pues te sorprende mucho más, ¿no? Y te desilusiona. Pero volvemos a lo de antes. La vida tiene unas maneras muy extrañas de enseñarnos cosas, ¿no? De enseñarnos a vivir, de abrirnos los ojos, ¿no? Y a veces, pues... Tiene que ser así. Nos tiene que dar un bofetón con la mano abierta, claro, para que reaccionemos y nos demos cuenta que todo eso forma parte de nuestro crecimiento personal, ¿no? Efectivamente, sí. Yo lo miro con una visión positiva después de todo. Es decir, lo estoy comentando aquí contigo... porque me lo preguntas, pero no es algo a lo que le dediqué mucho tiempo. Sí que es verdad que pasó. Durante el tiempo posterior a dejar la alcaldía, pues sí que, claro, haces tu análisis y miras hacia atrás, ¿no? Pero yo soy una persona que siempre, cuando he terminado una etapa, he querido cerrarla, y tampoco regodearme mucho ni en los éxitos ni en los fracasos, ¿no? Porque es una etapa que ya ha pasado y de la que tienes que aprender lo que puedas. Que es cierto que se aprende mucho más de las caídas que de los éxitos, y te tienes que quedar con eso, ¿no? Porque los retos que tengo ahora por delante, para mí personalmente y para mi familia, pues entenderás que son mucho más importantes y algunos incluso más difíciles que otros que afrontan el pasado, ¿no? Porque mantener una vida normalizada, mantener la actividad profesional, conviviendo con esta enfermedad, y mantener un clima en casa de tranquilidad, y bueno, pues todo eso también exige su esfuerzo, y para mí lo está suponiendo y grandes, ¿no? Pero seguimos con el mismo tema. Todo nos ayuda para abrirnos los ojos. Totalmente. Y para valorar que sí y que no. Y que no. Sí, te hace más libre también. El poder aprender de todas esas circunstancias te hace más libre para opinar y decir lo que piensas sin más cortapisas, sin más limitaciones, ¿no? Bueno, con toda esta situación y con todo con este día a día de tener que no me voy a estresar, no puedo porque me agrava mi enfermedad, uno tiene que ir dejando cosas, ¿no? Cogiendo aquellas buenas que me favorecen, hago yoga, hago estiramientos, me dedico a mi familia y a mis amistades, a disfrutar de la sierra, del campo, del mar y de lo que haga falta, y voy desechando aquello que me perjudica, ¿no? Claro, inevitablemente tienes que adaptar tu actividad a lo que te viene mejor, está claro, ¿no? Porque si no, físicamente te pasa la factura, y psicológicamente también. Pero aún así, pues afortunadamente hay cosas que todavía puedo hacer con
con garantía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque me perturba más todo aquello que supone estar en eventos multitudinarios, en estar en sitios con ruido. Estresa. Todo eso, sí, todo lo que supongan situaciones estresantes me resulta más difícil llevarlo, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy empezando a hacer otra vez intervenciones públicas en razón de mi cargo, del desempeño profesional que ejerzo ahora. Y me cuesta, no te creas que no me cuesta. Tengo que prepararme para afrontar cualquier intervención y los primeros minutos son difíciles después de tanto tiempo haciendo intervenciones. Fíjate. ¿Sabes? Haciendo intervenciones públicas y diariamente. Y muy multitudinarias, ¿no? Claro. Y ahora te cuesta trabajo, ¿no? Y tienes que aprender a enfrentarte a esas situaciones, porque claro, lo que no puedes hacer jamás es dar paso atrás, ni encerrarte en ti mismo, ni venirte abajo, porque eso es letal para este tipo de enfermedades, no solamente para el Parkinson, sino también para algunas otras enfermedades neurológicas. El paso atrás ni para coger impulso, o sea, ni en los peores momentos. Nunca puedes sentarte, dejar los brazos caídos y dejar el tiempo pasar sin más. Tienes que luchar cada minuto, por difícil que sea. Y para esto, Paco, es necesario también mantener de alguna manera ese apoyo psicológico, ¿no? No dejar voy al psicólogo de Higo Sabreva, como se suele decir, ¿no? Tiene que ser algo constante que vaya en sintonía con lo que es un tratamiento ya médico. Sí, pero fíjate, además existe todavía cierta estigmatización, ¿no?, de este tema, de la atención terapéutica, y es algo que se ve como... se debería de ver como normal, ¿no? En casos como el mío, los enfermos de Parkinson casi siempre tienen atención psicológica, ¿no? Pero en otros muchos casos nos parece natural que si se rompe un hueso vaya al traumatólogo, pero nadie se preocupa de que la mente tiene que estar en orden. Es un músculo más, el más importante del cuerpo, y casi nunca le dedicamos atención médica. Y creo que es un error de bulto, porque yo creo que debería formar parte del... No sé cómo va el fisio. Hace unos años tampoco era tan normal asistir al fisio con regularidad, y hoy en día es algo que la gente hace con normalidad y lo incorpora a su vida conforme va cumpliendo años, porque es cierto que trae ventajas y muy importantes, ¿no?, para el organismo, ¿no? Pues con la mente pasa igual. Y sí, sigo con apoyo terapéutico, y vuelvo a decirte, lo que me mantiene mejores condiciones y lo que más me permite seguir enfrentándome cada día a las consecuencias de la enfermedad es precisamente ese apoyo. La cabeza lo mueve todo. A mí me gusta recordar que los americanos tendrán todo lo que tengan, ¿no? Y su sistema sanitario no se parece en nada al nuestro, pero ellos tienen a los psiquiatras como su médico de cabecera, ¿no? Su mente tiene que estar sana. Es una cosa muy natural para ellos acudir a ese tipo de terapias, ¿no? Lo tienen más claro que nosotros. Claro, y además parece además algo, bueno, he leído algunos textos que se refieren a esto y como una evolución normal de la especie humana, ¿no? Porque la especie humana ha estado durante miles de millones de años dedicándose a cazar y a recolectar frutos, ¿no? Es una actividad completamente distinta a la que nos dedicamos hoy en día, ¿no? En muy pocos años, en 20, 30 años hemos cambiado completamente nuestro ritmo de vida, hasta el punto de que hoy en día los riesgos son, por ejemplo, que una persona pase 8 horas pendiente de una pantalla, ¿no? Y evidentemente la capacidad de adaptación del ser humano no es tan grande como la velocidad a la que va cambiando el mundo, y eso genera distorsiones, y es normal que en este caso el músculo más afectado, el cerebro, pues esté mostrando su reticencia a adaptarse tan deprisa, ¿no? Yo creo que son en parte consecuencias del estilo de vida que tenemos hoy en día. De hecho, las enfermedades neurológicas y mentales han elevado el porcentaje con el que se manifiestan en el conjunto de la población, ¿no? Cada vez son más las personas que están afectadas que a través del estrés, ¿no?, o a través de otras causas que tienen que ver con esta nueva forma de vivir, pues se ven con problemas neurológicos o mentales, ¿no? Y yo creo que merece una reflexión, ¿no? En algunos casos el progreso no nos conduce a una vida mejor, no siempre. Claro. Y deberíamos estar evaluando y analizando este tipo de cosas, me parecen fundamentales para el futuro. Y tanto que sí. Bueno, de entre esas cosas que hay que ir dejando para evitar el estrés del que estamos hablando, está la política. ¿Has tenido que dejarlo del todo?
Bueno, a ver, hay cosas que no puedes dejar, ¿no? Estoy más pendiente ahora quizás de la política nacional, de la que estoy muy despegada de la local, ¿no? Porque la local tienes que hacer un esfuerzo por estar al corriente. Pero bueno, al estar tanto tiempo inmerso en esa actividad, ¿no? En esa actividad es difícil desconectarte, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, pues tienes posiciones más relajadas, más reflexivas y entiendo que mucho menos sesgadas quizás que antes, ¿no? Una visión quizás un poquito más objetiva cuando te alejas un poco del foco de la política, ¿no? Aunque tengo que reconocer que el escenario político a nivel nacional es difícil de entender y estamos viviendo en política situaciones que no encajan en la forma que yo tengo de entender la misma, ¿no? Pero bueno, es como lo estamos viviendo, es lo que está pasando y no deja de sorprenderte cada día, ¿no? Oye, te piden consejo desde aquí, desde Andújar, los locales, en este caso de la formación política a las que has pertenecido, ¿te piden opinión? Alguna vez, no de forma habitual. Entiendo también que, porque tampoco quieren molestar mucho, yo ya siempre he dicho que estoy a disposición del que me quiera llamar y ahí estoy para quien quiera. Pero sin estrés. Sin estrés. Eso, con tranquilidad. Eso sí. Con tranquilidad. De las cosas que como alcalde llevaste a efecto, aparte de ese recuerdo que te queda de ayudar a personas, más que lo físico que pueda quedar, pero de esa parte ya más física o de gestiones que se hayan impulsado desde tu gobierno, ¿qué destacas? No estoy en esa perspectiva ya, Paqui. Ya no. Ya. Me cuesta trabajo ponerme en las botas de tener que defender la gestión municipal. No defender la gestión municipal, bueno, sino de esas cosas que me siento orgulloso de esto. Bueno, quizás me siento especialmente orgulloso de haber conseguido meter a Andújar en el circuito de los fondos europeos, ¿no? Que era algo de lo que habíamos estado al margen. Y eso supone, una vez que entras en el circuito y demuestras que eres confiable como para que se apueste por ti, pues supone entrar en una senda pues de la que se sacan beneficios en el futuro, ¿no? De hecho, se le han adjudicado otra vez una cantidad importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos con el plan de... Con los EDIL. Exactamente, ¿no? Exactamente. Con los EDIL. Con la nueva EDUSI. Quizá eso y... No sé, yo creo que... No es poco, ¿no? Por destacar algo. Gestionar dinero que venga es bueno, ¿no? Es bueno. Sí, la verdad es que yo recuerdo que tenía un empeño importante por conseguir recursos de fuera, porque recuerdo que la situación económica del ayuntamiento era muy, muy difícil cuando llegamos, ¿no? Y la verdad es que hicimos una apuesta y nos salió bien, no solamente por meter el ayuntamiento en el circuito de los fondos europeos, sino porque, no sé si recuerdas que casi cada mes me iba al Parlamento de Andalucía o me iba al Congreso de los Diputados. Yo siempre he dicho que he conseguido muchos más compromisos para Andújar en el cuarto de baño del Parlamento o del Congreso que en cualquier otro sitio, ¿no? Y que nunca he pedido una cita oficial con nadie en un despacho del Gobierno de Andalucía ni del Gobierno de España, ¿no? Pero me siento orgulloso también de aquella estrategia de intentar conseguir dinero de fuera, porque eso nos permitió dedicar el dinero que teníamos en el ayuntamiento a ir paliando el problema de deuda que teníamos. El conseguir dinero de fuera para hacer inversiones liberó al ayuntamiento de tener que hacer un esfuerzo tan grande en materia de inversiones y compensarlo con dinero que venía de fuera. Y eso incrementó muchísimo el ritmo de saneamiento del ayuntamiento, ¿no? Y me parece que fue una estrategia que dio resultado y bueno, me siento bien por haberlo hecho, la verdad. ¿Y te sientes mal por algo? La gran cagada, permítame la palabra, es que dices, esto no me salió. Sí, me dio coraje no poder terminar de gestionar el problema de Llanos del Sotillo, sí. Eso y además me quedé... Por Llanos del Sotillo no lo conoce nadie. Bueno, Innova Andújar, ¿no? Ya le ponemos nombre. Innova Matrix o Innova Andújar. Sí, porque además yo tenía mi secuencia en la cabeza y tenía los pasos claros que había que dar y bueno, pues al final no se dieron y no sé en qué situación está ahora mismo, pero parece que no se ha movido nada. Era una situación difícil de arreglar, pero yo creo que estuvimos muy cerca y con alguna solución a la mano, pero no llegamos a tiempo. A veces ya da la impresión
visto desde fuera, que se ha optado por dejarlo morir y voy a buscar otro sitio para crear suelo industrial. O sea, ya no te mato porque ya estás agonizando, estás muerto, te dejo ya morir y me voy a otro sitio. Lo que pasa es que incluso dejarlo morir tiene sus consecuencias, ¿no? De deuda que había pendiente, en fin, que alguien tendrá que hacer algo en algún momento, digo yo. Pero sí, es posible, y hasta te digo que es posible que sea, que no te digo que no sea la mejor solución o la más pragmática en un momento dado, ¿eh? O sea, que podría ser también. Dejarlo morir, ¿no? Habría buscar otro terreno en otro sitio. Porque, claro, si no se hace nada para desliar la madeja, pues habrá que tomar alguna iniciativa. Lo que está claro es que ya necesitaba Andújar suelo industrial cuando yo era alcalde. Han pasado una serie de años. Económicamente España no va mal. Hay crecimiento, hay menos paro, hay oportunidades que se generan cada día, ha venido muchísima financiación europea y sería triste no poder desarrollar más empresas en Andújar porque después de tantos años no hubiéramos planteado ninguna alternativa a nadie, ¿no? Oye, ¿eres capaz de ver algo positivo en la gestión de otros alcaldes de Andújar, como por ejemplo tu antecesor? ¿Eso se ve desde fuera de otra manera ahora cuando pasa el tiempo? Decir, bueno, pues sí, esto fue positivo. Pues ese tipo de análisis no lo has hecho. Yo no lo he hecho, pero supongo que sí, que habrá cosas que sea en todo lo, a ver, dar un paso atrás te da una perspectiva, como te he dicho yo, más serena y menos sesgada de las situaciones, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, yo creo que cualquier persona que se dedica un tiempo a lo público. Mira, yo creo que cualquier persona debería, como el servicio militar, dedicarse por lo menos 6 meses en su pueblo a ser concejal. Para ver los toros de otra manera. Claro, porque, a ver, el nivel de exigencia que tiene una alcaldía o una concejalía, si uno se lo toma en serio, es tremendo. Y el impacto que tiene en la vida de las personas también, ¿no? De quien se lo toma en serio y quien es honesto, ¿no? Porque no quiero que ahora, conforme esté hablando, haya gente que se vaya a las 4 sinvergüenzas que vienen a la política para llevárselo calentito, ¿no? Que suenan mucho, pero que en el conjunto de España, que son 50, 100, ¿no? Pero entre 48 millones de españoles o 50 millones de españoles, la mayoría de los políticos, como la mayoría de los fontaneros, de los mecánicos, de los jardineros, pues son personas honestas y son personas buenas, porque lo que digo yo siempre, si no, nos habríamos extinguido ya los unos a los otros, ¿no? Y trabajan por sus pueblos. Claro, y al final termina viendo a cualquier responsable público, sea del partido que sea, como alguien que durante un tiempo, además, en la mayoría de los casos, además de su desempeño profesional, se dedica a los demás, ¿no? Y en un ayuntamiento además eso tiene un plus, porque los problemas están siempre ahí y los recursos son siempre menos de los que necesitan, ¿no? Entonces me parecería una buena experiencia que todo el mundo hiciera sus 6 meses de prestación social sustitutoria como concejal en un ayuntamiento, porque se ven las cosas de otra manera, ¿no? Y pues yo me quedo con el respeto que hay que tener por personas que han pasado por ahí y que han intentado hacerlo lo mejor posible, y por supuesto que todos los equipos de gobierno han tenido sus aciertos y sus errores. Yo hay una cosa que siempre digo, y es que la política local es muy desagradecida, ¿no? En el sentido de personas que han pasado por el ayuntamiento de Andújar, que han sido alcaldes o han sido concejales durante mucho tiempo, y luego quedan como arrinconados, no se aprovecha su experiencia, lo que han aportado y la experiencia que han adquirido, que serviría, entiendo yo, sea de la ideología que sea, claro, por supuesto, para el equipo que gobierna en este momento, coger la experiencia de quien ha estado gobernando o formando parte de un equipo de gobierno, que han pasado por un montón de cosas, debería aplicarse. Pero entiendo que para eso hay que tener determinada distancia, porque cuando uno está en el fragor de la batalla es como cuando uno está jugando un partido de fútbol, ¿no? No lo ves, ¿no? Cuando está con las pulsaciones a 1120, si le pegan un codazo, le pega al otro 7 patas en la boca. Pero después hay que saber salir del campo y estrecharle la mano al adversario y ser honesto, ¿no? Yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Y ¿por qué no hacerlo eso? Evidentemente, aprovechar la experiencia de la gente que ha pasado por ahí, ¿no? Me parece algo interesante. Esto de ser alcalde o concejal y que te conoce todo el mundo y te pica la puerta a las 3 de la tarde a la hora de la siesta, eso cómo se lleva, porque claro, el que es diputado, el que está de parlamentario, llega al sitio y se va.
Llega al sitio y se va, pero el concejal tiene que estar allí cada día. Claro, y te conocen, son tus vecinos, ¿no? Y saben que no lo encuentro en el ayuntamiento, pero sé dónde vive. Bueno, he tenido yo visita el día 25 de Navidad a las 10 de la mañana en mi casa, ¿no? para problemas de gente. Pues mira, yo te prometo que yo no lo viví mal eso, ¿eh? No, en ningún momento, quitando alguna situación puntual y algunas situaciones concretas, lo viví como algo que formaba parte del cargo. De hecho, lo vivía como algo que me gustaba especialmente, el contacto, ¿no? De hecho, recuerdo que cada vez que íbamos a Mercadona con Cabe, ella se entraba a comprar con el carro y yo me quedaba en la puerta. Yo le decía que me gustaba atender a la gente en el Mercadona porque todo el mundo lo hacía con buena disposición, ¿sabes? A lo mejor te veían en la puerta del ayuntamiento y si estaban muy enfadados te pegaban alguna voz. Pero en el Mercadona no, en el Mercadona se acercaba todo el mundo de buena gana por grave que fuera el problema, ¿no? Hay que sacar lo positivo de cualquier cosa. Pero fíjate que yo me siento, hombre, habrá de todo, habrá gente que esté satisfecha, gente que no esté satisfecha con lo que hice, ¿no? Como en todos los casos, ¿no? Pero yo siento muchísimo el cariño de la gente por la calle. Veo que hay muchísima gente que se preocupa de mí, que me habla con cariño, con afecto, y la verdad es que eso se agradece, ¿no? La verdad es que no me he dejado yo muchos amigos en el camino, en la política, y eso me hace sentirme bien. Hombre, yo entiendo que todas las formaciones políticas que han pasado por el ayuntamiento habrán hecho cosas buenas y habrán hecho cosas menos buenas, y el equipo que has liderado y la gestión que has hecho en estos años, pues habrá habido cosas buenas y cosas malas, y errores también. Exactamente, claro, ¿no? Lo importante es sentirse uno bien. Entiendo yo, ¿no? Correcto. Para en esa visión de la que estamos hablando, que echamos la vista atrás, decir aquello de yo puedo ir con la cabeza levantada por mi pueblo. Claro, eso pasearme con la cabeza alta, ¿no? Eso es algo que me hace sentirme bien y me hace sentirme satisfecho. Por eso tampoco le he dedicado mucho tiempo, porque he hecho balance alguna vez, pero bueno, al final he dicho, bueno, pues de forma moderadamente sensata, estoy contento con lo que hice, con lo que pude hacer. Me he quedado yo con aquello de me levanto a las 6:30, me voy a trabajar, luego vuelvo, hago la comida. Bueno, a ver, es que la comida la hago por la tarde. Es que a mí yo muchos cambios últimamente en casa. Porque, sí. Claro, porque mi hija se ha ido por fin de la casa. Mi hija se ha ido por fin. Con 31 años. Ya, por fin. Por fin. Esto ya va... Es verdad, lo de la edad de emancipación es cierto que se alarga cada día más. Madre mía, ¿eso no ha tenido una fiesta? Todavía no. Y el niño se ha ido a estudiar a Jaén. Entonces, hoy solteros los dos, ¿no? Entonces, claro, estoy todavía en un proceso de adaptación, porque hasta hace poco, pues, medio hacía la comida por la tarde y la remataba cuando veníamos a comer a mediodía. Pero claro, de pasar de ser 3 a ser 1, pues ya lo que hago es que cuando cocino hago 2 o 3 comidas y así preparo tupper para Jaén, tupper para mí, tupper para Sevilla. ¿Ah, sí? Y cuando llego ya solamente tengo que calentar, ¿no? Entonces habitualmente lo que hago, a no ser que en ese día en concreto me haga algo que sea rapidito, pero la necesidad ha cambiado muchísimo. Pero entonces en muy poco tiempo. ¿Tienes que hacer comida para todo el mundo? Bueno, mira, Cabe también ayuda mucho con eso. Vamos a ver. Cabe los fines de semana se pone a hacer tupper para Daniel y para Mercedes. Sí. Pero yo cada vez que hago alguna comida, claro, no voy a hacer cocido para mí solamente. Claro. Haces cocido y sacas la comida tuya y un par de tuppers, uno para cada uno. Que no sé cuánto tiempo va a durar esto. Esto tendrá fecha de finalización, me imagino yo porque no creo que tengamos que estar con los tuppers toda la vida. Esto hay que buscar alguna solución. Pero por ahora lo han dado por hecho que es así, ¿no? Hombre, el chico me parece normal, pero la niña que ha tardado un montón en emanciparse ahora y que también haya que prepararle los tuppers, vamos a ver. La verdad es que cuesta lo mismo hacer 2 que 3. Lo haces con todo el cariño del mundo y las echamos mucho de menos. Ya lo sabemos que sí. Lo que está claro es que lo de la cocina te relaja y te gusta. Sí, me gusta mucho. Sí, siempre se convierte en un momento del día en la que me relajo especialmente. ¿Pero ha sido siempre esto? Sí. De hecho, cuando era alcalde cocinaba yo en casa, porque Cabe trabajaba afuera. Cuando trabajaba afuera. Y siempre hacía yo la comida. O sea, medio la enjaretaba por la tarde y la terminaba a mediodía. Y ese ratito de media hora de calentar o terminar o echar el arroz, calentar el cocido, en fin, en función de la comida que hiciéramos cada día, cocer la pasta, pues era un momento relajante del día de desconexión, siempre que podía. Pero vamos a ver, que yo ya es que me gusta mucho curiosear.
que es que hay quien dice, no, es que a mí me gusta mucho la cocina, yo los domingos hago la paella, hago el arroz. Paco Huerta es de los que hacen el menú durante la semana, o sea, que ya hay que ser... Sí, que no es el arroz del domingo solamente. O sea, que hay que preparar menú. La crema de calabacín, sí. En fin, la carrillada, el guiso de albóndiga, el cocido, las lentejas. No puedo hacer habichuelas porque solamente me gustan a mí, me da pena hacerlas solamente para mí. Madre mía, bueno, Pero pues bueno. un día hace y me das un tupper a mí. Ya como estás haciendo tupper para todo el mundo, pues un tupper para mí, que a mí sí me gusta. Bueno, estás invitada cuando quieras, lo sabes. O sea, que eres de cuchara. Sí, me gusta la cuchara. Eso va cambiando con el tiempo, creo yo. Sí, Yo he sido siempre mucho de pasta y de arroz, la verdad. ¿Ah? Pero conforme va pasando el tiempo me acuerdo más de mis padres, que siempre querían comer cuchara y no sé, será porque lo comemos menos. Cada vez me gustan más las lentejas, el cocido, las habichuelas. A mi hijo también, La Mi hijo cuchara. le gusta la cuchara menos la habichuela, le gusta la cuchara. Es que cuando os dedicáis a esto de la política, mi madre utilizaba una palabra, mal comíais, ¿no? Mal coméis, ¿no? Porque... Se come desordenado. Pues sí, porque una de las principales condicionantes que impone la política es el desorden. Por lo menos a mí me lo generaba, porque buscabas tiempo en el día para hacer todo lo que te diera tiempo y me hacía siempre comer a deshoras, comer fuera, no tenías una rutina, ¿no? Entonces, la rutina, buena palabra exactamente, esa. La rompían muy a menudo. Entonces, bueno, tenían que terminar ellos de hacer la comida la mayoría de los días porque yo no podía ir, o llegas muy tarde y comes tarde, o comes fuera y comes mal, ¿eh? Yo creo que la mayoría de los políticos... Micaela, yo siempre me acuerdo mucho de ella porque el primer comentario que hizo cuando por primera vez la nombraron consejera y se bajó del coche en la sede es que estaba harta de comer bocadillo porque era lo que le daba tiempo. Claro, ese es el problema. O sea, has recuperado un poquito también salud en ese sentido, ¿no? Sí. Y bueno, y tiempo de calidad con Cabe y con mi hijo, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo la reacción de Daniel, de mi hijo pequeño, cuando el día que dejó la alcaldía fue hincharse, llorar de alegría. De alegría, porque recuperaba. Lo dejaba, porque me recuperaba. Y bueno, también estoy dedicándole más tiempo a acompañarlo en el fútbol sala, en fin, pasar más tiempo con él también. Y ahora que él quiere pasar menos tiempo conmigo, claro, porque por la edad, y ya que se ha ido, está estudiando en Jaén ahora, pues imagínate, ¿no? Pero bueno. ¿Me vas a permitir que te diga, Paco, una cosa? Hay que agradecerle al Parkinson que has recuperado tu vida. No hay mal que por bien no venga. Todo tiene cosas positivas y negativas. Sí, yo creo que había cosas en las que andaba un poco perdido. Y el hecho de tener que enfrentarme a esto me ha hecho centrarme en algunos aspectos de mi vida que no estaba demasiado centrado, fíjate lo que te digo. Considero que hay que sacar siempre la lectura positiva de todo. Y en algo sí que me ha hecho mejor persona, creo. ¿Te ayuda la lectura, me decías también? Muchísimo. La meditación también, la lectura, escuchar música tranquilamente, relajarme, respirar, todo eso me ayuda muchísimo. Pero estoy leyendo mucho más, porque fíjate que en una actividad como la política, que estás rodeado de documentos cada día, pero yo perdí el hábito de la lectura por la lectura. Lo había perdido completamente. Me ha costado tiempo recuperarlo, no ha sido fácil, ¿eh? Pero estoy disfrutando muchísimo de la lectura ahora. Sí. ¿Qué tipo de lectura te gusta? De todo. He leído desde libros de autoayuda, novelas. No sé, por ejemplo, hace poco leí Presente, que es un libro de Javier Cerca que está muy bien, sobre la muerte de José Antonio Primo de Rivera. ¿Qué más he leído? También otro de Francisco Cerca sobre el Papa Francisco en su viaje a Malasia. Ese me gustó también bastante. Me gustó el... ¿Te empapas de todo? Un poco de todo, sí, un poco de todo. Un poquito de todo. Pero te ha hecho feliz reencontrarte con ese Paco que tenías abandonado. Sí. Sobre todo con un Paco más sereno y siempre he sido una persona más o menos tranquila, ¿no? Pero antes no tenía tanto tiempo para reflexionar acerca de las cosas y para pensarlas bien, ¿no? Te hace pensar sobre cosas más profundas, quizá. ¿Qué le pides a la vida? Pues lo mismo que le pide todo el mundo, ¿no? Yo creo que tener unos mínimos garantizados para ti y para tu familia, salud dentro de las circunstancias y un remedio para el Parkinson. A ver si llega algún día, que no tenemos por qué renunciar a eso tampoco, ¿no? Pero mientras tanto, pues intentar vivir de la mejor forma posible, tanto mis seres queridos como yo.
Tertulia entre dos, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar.